¿Alguna vez te preguntaste si tus películas favoritas en realidad están tratando de manipularte? Bueno, aunque pueda sonar absurdo o difícil de creer, la industria cinematográfica de los Estados Unidos tiene una relación más profunda de lo que puedes creer con la CIA y el Pentágono. Numerosas superproducciones de Hollywood han recibido financiamiento parcial del gobierno de los Estados Unidos. Desde Top Gun hasta Capitana Marvel, pasando por Transformers, Iron Man, Jurassic Park y La Caída del Halcón Negro. Bueno, hasta el maldito Pato Donald y Mickey Mouse nos han vendido la guerra. La lista de películas abarca géneros tan diversos como la acción, films bélicos, comedia, la ciencia ficción y el melodrama. El Pentágono siempre fue consciente de que los intereses de Estados Unidos no solo deben defenderse en el campo de batalla. La opinión pública y la mentalidad de los ciudadanos también son un objetivo a conquistar. Y a la hora de influenciar a la población, no hay nada mejor que el medio de entretenimiento más masivo de la historia: el cine. Este video se basa en el documental Theaters of War: How the Pentagon and CIA Took Hollywood, por su traducción, Teatros de Guerra, cómo el Pentágono y la CIA tomaron Hollywood. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. El vínculo entre Hollywood y el tío Sam no es algo nuevo, sino que se remonta a principios del siglo XX. En tiempos de la Primera Guerra Mundial, el gobierno financiaba cortometrajes y largometrajes que apoyaran el ingreso de Estados Unidos a la contienda. No obstante, la relación entre la industria cinematográfica y Washington alcanzó un nuevo nivel durante la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años, el gobierno estadounidense creó la Oficina de Información de Guerra, una institución a cargo de la propaganda bélica. Entre sus muchas funciones, debía revisar los guiones de las películas en producción para asegurarse de que las Fuerzas Armadas estadounidenses fueran representadas positivamente y a favor de sus objetivos en aquel momento. Quizás uno de los productos más curiosos que surgieron a partir de esto fueron los cortos animados de Disney, los cuales mostraban al Pato Donald alistándose al ejército, combatiendo contra los japoneses y visitando Alemania. Más adelante, la estrecha asociación entre Hollywood y el Pentágono y la CIA se mantuvo en pie durante la Guerra Fría, en los años 90 e incluso en el siglo XXI y hasta ahora que escuchas este video. Los especialistas han bautizado este vínculo con el nombre de Military Media Complex, o en español, Complejo Militar Mediático. Un término que hace alusión a la colaboración entre el Departamento de Defensa estadounidense y las industrias de entretenimiento. Esto incluye a la música, el deporte, los videojuegos y por supuesto el cine en Hollywood. La industria cinematográfica es, por obvias razones, la más importante de todas, no solo por el abultado presupuesto de las producciones hollywoodenses, sino también por la masividad de su consumo. Las películas estadounidenses son vistas a lo largo y ancho del planeta, en cualquier país, sin importar en qué continente esté ubicado o incluso si es un país enemigo de Estados Unidos, hay por lo menos un cine proyectando el último lanzamiento de Warner, Disney o Universal. Bueno, eso tal vez con excepción de Corea del Norte. Los estudios cinematográficos o de televisión que así lo deseen pueden solicitar ayuda al Departamento de Defensa para producir una película. El gobierno puede financiar la producción de diversas maneras, concediendo accesos a sus archivos audiovisuales, proveyendo soldados reales para ser de extras e incluso prestando armas, barcos, tanques y helicópteros militares de verdad. A cambio, lo único que tiene que hacer el estudio es enviarle una copia del guión al Pentágono y luego modificarlo según las indicaciones de las autoridades. Y aquí es donde todo se pone más interesante. Durante muchos años, el hombre a cargo de mediar entre el gobierno y Hollywood fue Philip Stroop, el jefe de la unidad de películas del Departamento de Defensa estadounidense. La información pública sobre Philip Stroop es escasísima. Solo sabemos con certeza que estudió ciencias políticas en la Universidad de San Luis, sirvió en la Marina y obtuvo un máster en producción cinematográfica por la Universidad del Sur de California. Entre 1989 y 2018, todas las producciones hollywoodenses que quisieran obtener ayuda del Pentágono debían ser supervisadas por él mismo. Para obtener el financiamiento del gobierno era un requisito aceptar las sugerencias de Philip Stroop. Estas podían ir desde censurar una línea de diálogo hasta cambios abismales en la trama o en la personalidad de los personajes. Sin embargo, quien sustituyó a Philip Stroop, quien ahora está retirado, fue David Evans, que trabajó 13 años como especialista en asuntos públicos del Departamento de Defensa estadounidense antes de pasar casi 4 años como adjunto de Philip Stroop.
Ahora bien, ya entendemos que si juegan bien sus cartas, tanto Hollywood como el gobierno tienen algo que ganar. Para el estudio es una forma de ahorrar millones de dólares en el presupuesto de la película. Si el ejército presta sus tanques, sus armas o sus bases militares, eso significa que no hará falta recrearlos mediante efectos especiales o construir un set de filmación. Para el Pentágono se trata de una oportunidad para que la película se transforme en una herramienta de propaganda o reclutamiento. No obstante, como veremos después, la propaganda suele ser sutil. Salvo casos excepcionales, la manera de influir en la opinión pública es sumamente sofisticada. Y puede que los tratos entre Hollywood y el Pentágono parezcan un pacto turbio que se hace entre las sombras. Sin embargo, hay que decir que la cooperación militar cinematográfica se da por vías legales. De hecho, el sitio web del Departamento de Defensa contiene detalles sobre su forma de trabajar con Hollywood. Según las propias fuentes oficiales, el objetivo del organismo es verificar que se cuenten historias militares verosímiles y que no se divulgue información confidencial o errónea. Y ahora que sabemos cómo opera el Pentágono, veamos algunos ejemplos muy concretos. En 1986 se estrenó la película Top Gun, que narra las aventuras de un joven piloto militar en una escuela aérea de élite. Ahora bien, la película lógicamente no podría haberse realizado sin la ayuda del gobierno. Están utilizando aviones F-14 Tomcat. Obviamente eso no lo consigues en el mercado civil, y para eso el productor Jerry Bruckheimer tuvo que hacer ciertas concesiones. En el guión original, el protagonista se enamoraba de una mujer que servía en la armada. Sin embargo, el reglamento militar estipulaba que un recluta y un oficial no pueden estar involucrados románticamente. El Pentágono solicitó que cambiara la ocupación de la mujer, que pasó de ser una militar a una civil que estaba evaluando a los pilotos. A cambio, la Armada estadounidense permitió que las películas se filmaran en una base naval cerca de San Diego. Del mismo modo, se permitió porque Top Gun era una herramienta excelente para subir las tasas de reclutamiento e imagen de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense. Para que te des una idea, solo ese año de estreno el reclutamiento subió un 8%. Pocos años después, en 1990, se estrenó el thriller de espionaje La Casa del Octubre Rojo. En esta película, un submarino nuclear soviético se aproxima a las costas de Estados Unidos. El gobierno cree que lo hace para lanzar un ataque, pero un agente de la CIA, Jack Ryan, opina que el capitán del submarino en realidad es un desertor que quiere pasarse al bando estadounidense. Nuevamente estamos ante el caso de una película que hacía uso intensivo de equipamiento militar. Para recortar costos, la asistencia del Pentágono fue fundamental. La Marina invitó a los guionistas a uno de sus propios submarinos nucleares para que pudieran recorrerlo y tomar notas de cómo era la vida a bordo. Incluso llegaron al extremo de perseguir un submarino soviético real durante unos minutos para enseñarles cómo era un operativo de este estilo. El precio de la ayuda del Pentágono era alterar el trasfondo de uno de los personajes. Recuerda que la película se hizo en medio de la Guerra Fría, por lo que era necesario dar una visión negativa del bloque comunista. Para eso fue necesario modificar la historia del personaje del capitán del submarino soviético, interpretado por Sean Connery. La Marina sugirió ampliar los motivos del capitán para abandonar a la Unión Soviética, incluyendo un incidente donde la esposa del personaje falleció por la incompetencia de los médicos soviéticos. El director, John McTiernan, aceptó ampliar las razones del capitán para desertar, aunque sin hacer de la muerte de su esposa la motivación central del personaje. Finalmente, el Pentágono aceptó y la producción pudo hacer uso del armamento de la Marina. En todo caso, la influencia del Pentágono no se limita únicamente a películas bélicas. En películas de ciencia ficción también pueden solicitar cambios en el guión con tal de que las Fuerzas Armadas salgan bien paradas. Ese fue el caso de Jurassic Park 3, estrenada en el año 2001 y que cuenta los intentos de un equipo de científicos para escapar de una isla poblada por dinosaurios. La primera versión del guión indicaba que los protagonistas, tras luchar arduamente contra las criaturas prehistóricas, eran rescatados por un helicóptero civil. No obstante, esto no era suficientemente emocionante. Hacía falta más adrenalina, así que los productores contactaron al Departamento de Defensa. El Pentágono aceptó prestar equipo militar para la escena del rescate. En concreto, 2 helicópteros SH-60B Seahawk, 5 vehículos de combate anfibio y 80 Marines de verdad. A cambio, lo único que tenía que hacer la película era mostrar a las tropas actuando con valentía e incluir una línea de diálogo que nombrara a los Marines. El Pentágono también ha utilizado el cine para limpiar la imagen del ejército. Uno de los casos más polémicos fue el de la caída del Halcón Negro.
una película bélica de 2001 que sigue a la tripulación de un helicóptero militar derribado en Mogadishu durante la Guerra Civil Somalí. La película está basada en hechos reales, por lo que todos los personajes llevan el nombre de los soldados auténticos. La única excepción es la de John Grimes, el personaje interpretado por Ewan McGregor. Pero en el incidente del Halcón Negro no hubo ningún soldado llamado John Grimes. En realidad, el personaje está basado en John Stebbins, pero el Pentágono solicitó que se le cambiara el nombre. La razón era que John Stebbins había sido condenado a 30 años de prisión por abuso sexual. En ocasiones, los productores de una película rechazan las sugerencias del Pentágono, llevando a que les retiren su ayuda. Ese fue el caso de Forrest Gump de 1994, donde hay una escena en que el presidente condecora al protagonista por su participación en la guerra de Vietnam. A causa de un malentendido, Forrest Gump le enseña una herida de bala de su trasero al presidente. El Pentágono consideraba que esto era una actitud imperdonable para un soldado, pero los productores no estaban dispuestos a alterar esa escena. Así, el financiamiento oficial nunca se concretó con Forrest Gump. What's your sole purpose in this army? Do whatever you tell me, drill sergeant. God damn it, Gump! Más recientemente, las películas de superhéroes de Marvel y DC también han recibido apoyo del Pentágono. Por ejemplo, Los Vengadores de Marvel presentó una cuestión insalvable que hizo que el Pentágono dijera gracias, pero no. Esta fue la premisa de S.H.I.E.L.D., una organización internacional ficticia de mantenimiento de la paz, y la cuestión de cómo encajaba el ejército estadounidense en la línea argumental como entidad supervisora o respondiendo ante la organización, lo que provocó el bloqueo. Pero uno de los mejores exponentes es el de Capitana Marvel de 2019, que narra los orígenes de la superheroína Carol Danvers. Al inicio de la película, la protagonista es una piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para prepararse para el rol, a la actriz se le permitió visitar una base aérea en Nevada, entrevistarse con pilotos y técnicos e incluso volar un avión de combate. Durante la premiere, pilotos militares desfilaron por la alfombra roja y expresaron su agradecimiento por la imagen positiva de la Fuerza Aérea que ofrece la película. I think it's pretty cool. It's like we're being represented by someone who plays and portrays us as someone amazing, you know? Ahora veamos unos casos diferentes a Hollywood y el Departamento de Defensa estadounidense: China y Rusia. China probablemente sea el país que le sigue a Estados Unidos en distribución de su propaganda por medio de sus casas productoras privadas. Un ejemplo es la película más taquillera de la industria cinematográfica china, que es La batalla en el lago Changjin. Este es un drama bélico chino que se centra en la histórica batalla de Chosin Reservoir durante la Guerra de Corea en 1950. La trama sigue a los soldados del Ejército Popular de Voluntarios de China mientras se enfrentan condiciones climáticas extremas y un enemigo tecnológicamente superior en un brutal enfrentamiento contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos. La película destaca el heroísmo y los sacrificios de los soldados chinos, mostrando su perseverancia, tácticas de combate y estrategias. Digamos que es la caída del Halcón Negro versión China en la Guerra de Corea. No es secreto que esta película fue encargada por el Departamento de Publicidad del Partido Comunista Chino y anunciada en el marco del centenario del Partido Comunista de China. La película recaudó 913 millones en taquilla, lo que la convirtió en la segunda película más taquillera de 2021. Por otro lado, Rusia también lleva su industria cinematográfica a otro nivel. Muchas películas de guerra de gran calidad como T-34, también conocida como Héroes de Acero, Los 28 hombres de Pánfilov, La última frontera y La batalla por Sebastopol. Todas estas películas hablan de la Segunda Guerra Mundial, pero recientemente han salido de conflictos modernos que libra Rusia, como por ejemplo Once in the Desert, de la guerra que Rusia libra contra el Estado Islámico en Siria, cuyo director fue Andrei Kravchuk, alguien cercano a Vladimir Putin. Los rusos también han creado su versión de una película al estilo de Top Gun llamada Pilotos de Guerra, estrenada en el año 2021. Está inspirada en hechos reales y narra la historia del teniente coronel Oleg Soshnikov y el capitán Konstantin Muravyov, quienes en 2015 fueron enviados a la base aérea de Gemeimim en Siria, donde hasta 2024 Rusia tuvo presencia. Además, el grupo Wagner no se queda atrás en la industria cinematográfica. Un ejemplo es Tourist, una película rusa de guerra y acción dirigida por Andrei Batov de 2021. Tourist se estrenó en un evento en estadio lleno en Bangui, la capital de la República Centroafricana. La trama sigue un grupo de instructores rusos liderados por el ex policía Grisha Dmitriev,
quienes terminan enfrentándose a bandidos locales en la República Centroafricana. La película más reciente, The Best in Hell, es un drama bélico ruso que retrata al grupo Wagner en sus primeros combates en Ucrania. La trama se centra en la batalla de Popasna en Luhansk, una de las primeras y más significativas confrontaciones en las que participó Wagner en Ucrania. Las escenas de combate son una recreación fidedigna de los eventos reales, lo que añade un toque de autenticidad y crudeza a la narrativa. Un dato curioso es que el protagonista de Best in Hell es Alexei Kravchenko, quien interpreta a un comandante ruso, pero es el mismo actor que de niño protagonizó la aclamada película soviética Ven y mira, Come and See, considerada por muchos críticos como una de las representaciones más crudas de la guerra jamás filmadas. Ven y mira ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice Unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.